Muy buenos días, aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra se queda entre nosotros. El día de hoy tenemos un evangelio que siempre decimos que parece que lo acaban de escribir. Y antes de tocar el evangelio, pienso, y así me lo acaba de manifestar Jan, la problemática de la campaña sucia. Y la campaña sucia está estructurada para desnotar, para acabar con el otro. A Trujillo le decían Chapita, a Ulises Heró le decían haitiano, a Horacio Vázquez, cobarde, a Estrella Ureña, el traidor, a Juan Bosch, vendechino, a Joaquín Balaguer, que tenía dinero en la isla Caimán. Seguimos luego a don Antonio, que los ganaderos botaron leche en los ríos, a José Francisco Peña Gómez, quisieron tildarlo de narcotraficante, de brujo, a Hipólito Mejía, el asunto de que los servicios se comían el filete, al presidente Luis Abinader, que no le pagaban las prestaciones laborales en alguna de las empresas familiares, a Danilo Medina le decían traidor, pasivo, a Leonel Fernández le escribieron un libro, Leonel y yo. Entonces, cuando la política está llena, ahora al senador Guillermo Moreno, político famoso, le dice que él lo discute con personas que para bailar le den en el ombligo a la esposa. A Omar Fernández quieren sacarle algunas pinceladas del gobierno de su padre, y Domingo Contreras se destapa pidiéndole a la alcaldesa algunas cosas que la hace de una manera de mala fe. Sin embargo, el presidente Hipólito Mejía, que siempre tiene un rifle para contestar sobao, para mí, de todas las respuestas políticas, la mejor que ha dado fue que el día 18, después de las elecciones, él tendrá la respuesta. De manera que cuando Miguel, los préstamos con los bancos, al candidato Abel, por su fisionomía de gente fina, le dicen la pollita. O sea, yo no sé dónde es que vamos nosotros a llevar el carril verdadero de que la política es sagrada, de que la política es para servir. La política jamás debe alejarse de buscar asuntos personales. Sin embargo, la misma política está sustentada sobre la base de la historia de que la mujer del César no solamente tiene que ser seria, también aparentarlo. Y la historia está sobre la base de Publio
un empresario de un verbo fluido, enamorado de Pompeya, no tenía, que era la esposa del César, no tenía cómo llegarle. Entonces, en una de esas fiestas paganas que se hacían, que era solamente para mujer, se viste de mujer y logra penetrar a la habitación donde estaba Pompeya. La seguridad lo informa al César, y entonces de ahí es que viene la famosa historia que ya es muy conocida por todo el mundo, que la mujer del César no solamente tiene que ser seria, que tiene que aparentarlo. Y César lo que hizo fue que sacrificó a Pompeya y a Plutio lo mandó a la justicia. De manera, políticos, en su gran mayoría, dejen de estar rompiendo los ojos a los pobres ciudadanos. Se mudan de su casa donde vivían, exceptuando casos que hay, como el de Hipólito Mejía, que tiene 50 años viviendo donde vive. Entonces, hay otros que vivían casi a la orilla del río y hoy tienen mansiones, hoy tienen villas, y a sus distinguidas esposas ya no saben cuánta operación hacerle, y a sus hijos en la escuela le hacen las verdaderas auditorías. Así comienza nuestro programa de hoy, y vamos en el día de hoy a comentar con ustedes de manera breve. Jesús vino al mundo a buscar los pecadores para perdonarlos. Vino a sanar a los enfermos, sobre todo a los enfermos de corazón, porque no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a la conversión a los justos, sino a pecadores. El Evangelio está lleno de encuentros del Señor con los pecadores. Le da su perdón. A la mujer pecadora come y perdona a Zaqueo. Come en la residencia de Zaqueo y lo perdona. El explotador dialoga con la mujer samaritana y le da su perdón. Jesús perdona a Judas, que le traiciona. Perdona a Pedro, que le niega 3 veces. Perdona a sus enemigos, que lo crucifican en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Buenos días, Jan. Buenos días, tremenda oración, tremenda entrada para este programa, primer programa de febrero que hacemos, dando inicio nosotros como espacio a lo que es el mes de la patria. Recuerden ustedes que el mes de la patria inició el 26 de enero con la conmemoración del nacimiento de Juan Pablo Duarte, y hay ciertas actividades importantes que debemos resaltar en este mes de febrero, que se conmemora también el 27 de febrero, culmina con las celebraciones de lo que es el mes de la patria. Y de hecho quiero dar unas felicitaciones al Instituto Duartiano, que ha estado bastante activo con este tema de las actividades en conmemoración, no solo del Día de Duarte, sino del mes de la patria, independientemente de que se esté sometiendo ante el Congreso Nacional un anteproyecto para que no varíe
igual que los días religiosos, no se cambie el día de Duarte, pues hemos visto cómo tanto los centros educativos como el Instituto Duartiano y como todo el país pues ha exaltado lo que es el mes de la patria, y nosotros por supuesto como espacio también aquí vamos de la mano con esta celebración que es trascendental para nuestro país. Así iniciamos el programa de hoy con esta celebración. Hay muchas informaciones que compartir con ustedes, muchas informaciones. Hoy en Nayib Bukele pues se tira al ruedo nuevamente, hay elecciones y Nayib Bukele pues compite con unos candidatos en medio de un proceso de excepción, y bueno, veremos hoy si los pro y los contra de Nayib Bukele pues van a decidirse hoy en las urnas. Eso es un tema que todo el mundo, toda América Latina, todo el mundo está de frente con estas elecciones, y nosotros por supuesto a través de este espacio vamos a dar seguimiento a lo que va a ser la conmemoración, ¿verdad? El término de estas elecciones. Y inició mi querido Martín Almonte con el tema de la persecución de crímenes y delitos aquí con relación al tema de las elecciones que se avecinan el próximo 18 de febrero. Hay muchas cosas de qué hablar con relación a estas elecciones, pero antes de entrar de lleno a lo que es la persecución de crímenes y delitos, sí, yo quiero hacer un llamado a la Junta Central Electoral. Miren, la Junta Central Electoral ha estado haciendo un trabajo extraordinario relativo a lo que es la organización de este torneo electoral, que si bien es cierto, es uno de los torneos electorales más complejos que ha tenido la Junta Central Electoral en los últimos años. Sin embargo, los partidos políticos como tal, aparte de los dimes y diretes que ya enumeró uno a uno Martín al inicio del programa, no están enfocados en hacer una campaña de concientizar a los votantes, no están enfrascado en educar al votante de qué hacer cuando llegue a una urna para llenar esas boletas, cómo hacerlo, dónde dirigirse, cuáles son esos candidatos, dar a conocer las boletas, ver en qué lugar están sus candidatos. No lo ha hecho la Junta Central Electoral, por lo menos no que yo lo haya visto. Antes de llegar aquí al programa, ingresé al portal web de la Junta Central Electoral para coordinar con otras personas, ver si pueden ingresar y verificar dónde está su centro de votación. En ese momento no pude hacerlo con mi usuario, con mi cédula como ciudadana dominicana. No sé qué está pasando con el tema del portal web de la Junta Central Electoral. Y no solo la Junta, sino también los partidos políticos que están tirados a las calles. Señor, este fin de semana ha sido una locura. Todos los candidatos de las distintas demarcaciones en el país están tirados a las calles, pues en busca en busca de concientizar a la gente para obtener ese voto que necesitan para ganar. Sin embargo, no hacen nada con llenar un autobús de personas para que vayan a votar por un candidato específico, si esa persona que va a votar por ese candidato no sabe qué va a hacer cuando tenga esa boleta en la mano. O sea, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos esa boleta en la mano? Entonces, el llamado es no solo a la Junta Central Electoral que atice la educación para que la gente sepa cómo votar, no solo dónde, sino cómo votar, y a los partidos políticos que están también dirigiendo su estrategia política de por dónde irnos y con quién aliarnos, si no educan al votante, va a ser nulo. Vamos a tener una cantidad de votos nulos porque la gente no supo cómo manejar una boleta que es bastante compleja en este torneo. Don Martín. Bueno, continuando con la Junta Central Electoral, fíjate, el Partido de la Liberación Dominicana cuestionó al magistrado Vallejo Santelice. O sea, ellos entendían que el magistrado Vallejo Santelice se tenía que apartar, que no podía continuar. Y si la Junta Central Electoral permite que un solo de sus miembros sea cuestionado, y lo estoy diciendo como yo entiendo y como tiene que ser, con sus palabras, entonces no tenemos
Junta Central Electoral. ¿Lo desestimó la Junta? Claro que sí. Pero además, en ese mismo orden... ¿Usted cree que eso se traduce en algún tipo de parcialidad? Como ha estado comentando letrados en todos los medios de comunicación. Pero es que la parcialidad tiene que ver con una sola cosa. Son 5 miembros de la Junta Central. Entonces, claro, que uno puede, óyeme, son humanos y se le puede ir, pero uno solo no es que toma las decisiones. Claro. De manera que ellos lo que no podían era permitir que ese miembro lo quisieran cuestionar. Pero esa preocupación que tú tienes, ojalá y producción tenga un jovencito que nosotros hemos estado promoviendo las inquietudes de él hace tiempo con relación al voto, para que en el voto usted sepa por quién va a votar. Ojalá producción lo tenga. Sin embargo, también en ese mismo orden de ideas, y apartándonos un poquito, pero sí tiene que ver con lo que son los legisladores. Ya lo tenemos en la mano. Vamos a ver qué dice ese jovencito. Vamos a ver. Un saludo a todos los televidentes que nos están sintonizando en este momento. Mi nombre es Harold Gabriel Martínez Almonte y he pedido una oportunidad en este programa para darle un consejo a todos los jóvenes dominicanos que van a ejercer su derecho al voto por primera vez. Antes de elegir a los legisladores, un alcalde o un presidente, por favor, mediten su voto, no desechen su voto. Somos Congregación Popular. Después vamos con la ley 124. Yani, hay que continuar con la Junta Central Electoral, porque regularmente se quiere sacrificar a la Junta, y ya lo vimos en las elecciones pasadas. Si se hubiese hecho con tiempo, quizás, o sin el quizás, no llegamos donde llegamos. Entonces hay que estar pendiente a lo que hace la Junta Central Electoral, pero hay que darle apoyo. Claro. Solamente criticar los trabajos que realiza la Junta es malo. Hay que darle opciones y hay que decirle por dónde tiene que ir, porque ellos, al final de cuentas, lo que son es los armadores de las elecciones. Se le llama de que magistrado. Ellos no son magistrados. El presidente es el presidente de la Junta Central Electoral, pero no son magistrados. De manera que de haber alguna situación, está el Tribunal Superior Electoral, correcto, que es el que toma las decisiones, Yani. Así es, así es. Bueno, nosotros tenemos que ser justos, porque la verdad es que la Junta Central Electoral ha estado haciendo un trabajo magnífico en todo lo que tiene que ver con el engranaje de estas elecciones, que vuelvo y repito, son unas elecciones bastante complejas. Sin embargo, está al acecho, y en esta oportunidad, como hay tantos candidatos, como hay tantas personas que van a trabajar en este torneo electoral, como hay tantos partidos que van a desplegar sus delegados en todas las mesas electorales, delegados que van a estar enviando directamente lo que sucede en esa mesa electoral a sus partidos. Ya no solo son actas que se envían a los diferentes partidos, sino que también son sus miembros, sus reporteros, que van a estar enviándole a los encargados de los partidos políticos lo que está sucediendo de manera inmediata con estas elecciones. Miren, ahí estamos viendo en pantalla un trabajo magnífico que hizo el periódico El Día con relación, y valga nuestra deferencia para nuestros amigos del periódico El Día, con ese tema de los delitos electorales, y ellos hacen un símil ahí de cuáles son esos delitos que se pueden cometer en estas elecciones, y dice que los delitos electorales son, entre otros, lo que a sabiendas depositen 2 o más boletas, lo que hacen o permiten que otro haga un escrutinio en relación fraudulenta de votos emitidos,
los que ilegalmente agreguen o permiten que otro agregue alguna boleta. También otro de los delitos dice aquí que los que firmen un certificado de elección a favor de las personas que no tengan derecho a ello, los miembros de los colegios electorales en los cuales desaparecen las boletas, que nosotros conocemos bastante sobre ese tema, los que careciendo de atribuciones para ello actuaran o pretendieran actuar con carácter de funcionarios autorizados. Ojo con esto. Con este tema, lo que careciendo de atribuciones a ellos, actuarán o pretendieron actuar como funcionarios autorizados. De esto tiene que estar bien claro tanto los partidos políticos como la Junta Central Electoral, porque como hay un cúmulo de tantas personas en esas mesas, pues la gente tiende a confundirse de a quién debe dirigirse. Además, los que falsifican todo o parte de cualquier lista de inscritos y los que ordenen o fabriquen sellos iguales o que pudieran ser confundidos con sellos oficiales a los que los colegios y los que atribuyen los utilicen. Y además, para finalizar, los que firmen con nombre distinto al suyo en un documento de propuesta de candidatura. Todos estos delitos electorales que yo llamo a nuestros amigos televidentes a ver este resumen que hace el periódico El Día, son los que se pueden dar, entre otros, dentro de las mesas de votaciones. Adelante, don Martín. Fíjate, esa procuraduría de los delitos electorales, maravilloso. Ahora, lo más importante se ha quedado los muertos de campaña. Los muertos de campaña. Bueno, los muertos de campaña no se pagan. No los paga nadie. Entonces, pero lo que tenemos que ese Ministerio Público, los ciudadanos. Bueno, tenemos que cuidarnos. Claro. Los dirigentes están en la obligación de garantizar, están en el deber, porque quieren que sea la autoridad nada más. Claro. Pero los dirigentes políticos son los que tienen, porque lo de arriba nunca le pasa nada, es a lo de abajo, es a lo de la base. Entonces, ese Ministerio Público tiene que estar vigilante sobre las agresiones y sobre los muertos de campaña. Yo iba a traer unas estadísticas de la cantidad de personas que fallecen, que mueren, que son asesinados en campaña, y luego se queda nada en nada y todo esto. Así o es. sea que me están diciendo que nos vayamos a un cambio, y inmediatamente con el cambio venimos con ustedes y continuamos con las informaciones que hoy vamos a compartir con ustedes. Dentro de ella, Yani, el juicio del siglo. Un cardenal es condenado a 5 años de prisión por robarse lo que no es de él. Nos vamos al cambio. Es humano el instinto de proteger a quienes más queremos. Es humano el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es Humanos Seguros, el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Señores, la Iglesia Católica
es de las religiones más atacadas que hay, porque muchos entienden que la iglesia es benévola, o ¿cómo voy a decir el término?, que deja que la jerarquía haga lo que le dé la gana. Y ahora se ha demostrado que el Santo Padre más la mayoría de lo que componen el dicasterio romano, la rota romana, están poniéndole un freno a eso. Y la iglesia es universal. Se ha llamado el juicio del siglo de un cardenal condenado a 5 años. Ojalá y producción lo pueda poner. Y este cardenal que fue condenado a 5 años fue porque a él se le probó que había hecho compra por 350 millones de euros, que compró un edificio lujoso en Londres, y él ha sido condenado a 5 años de prisión. 5 años de prisión. Entonces, quiere decir que vamos por buen camino. El fiscal Alejandro Dilí había pedido pena de cárcel por 4 años. Sin embargo, el juez presidente del tribunal no acogió el pedido del fiscal y fue condenado a 5 años de prisión, pero 5 años de prisión verdadera, no 5 años paseándose por el Vaticano, 5 años de prisión verdadera. De manera que esos son buenas señales que está mandando la iglesia. Como la iglesia es universal, que sepan en todo el mundo que el Vaticano va a actuar de inmediato cuando hayan ruidos de robo. Y algo que ha hecho mucho ruido es la ley 124. La ley 124. Y tenemos que tratarlo en el programa. Claro que sí. Esta ley, desde que fue promulgada en enero, pues ha llamado mucho la atención de los diferentes sectores de la vida nacional y personas que entienden dentro de su haber que esta ley lesiona derechos fundamentales. Los gremios, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, que por cierto, que por cierto vi que lo van a reaperturar. Eso es otro tema, van a reaperturar, y vuelve Surún a decir que él va a abrir el Colegio de Abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un tema aparte para tratar. Surún fue sí. Surún. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora. Eso es otro tema. Sí, es cristiano. Sí. Mire, vamos a hablar de la ley mejor. Sí. Vamos a hablar de la ley. Esta ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, como decíamos, desde el pasado 22 de enero que fue promulgada, pues ha llamado la atención de los sectores, y bueno, al día de hoy ya se han depositado 7 recursos en su contra, pues con relación a lo que establecen algunos artículos importantes que lesionan algunos de los derechos fundamentales, como el derecho a la libre expresión, el derecho a tu integridad personal, el derecho al secreto profesional, entre otras incongruencias que según los expertos entienden que contiene esta ley. Hay muchas personas con fuste, ¿verdad?, que han llamado a que esta ley debe ser derogada. Algunos lo han visto como un proceso de campaña electoral en contra del presidente Luis Abinader y en contra de la misma sociedad. Sin embargo, este tema debe ir un poco más allá de lo que es el proceso de campaña electoral. O sea, es una ley que no es para politizarla, porque es una ley que envuelve decisiones importantes que pueden lacerar derechos
importantes para la República Dominicana. El derecho del secreto profesional es uno de ellos, y es lo que llamó la atención de la Sociedad de Diarios en la República Dominicana, que tomó por ¿cómo dicen? El sartén por el mango, y coordinó algunas reuniones. Vimos también algunos foros con periodistas importantes que hablaban de todo lo que establece estos derechos que denigra esta ley. Entonces yo creo que es una ley que según el ex titular del Tribunal Constitucional, es una ley que es totalmente inconstitucional, pero que hay que sacarla del ruedo político porque se está envolviendo en una nebulosa. O sea, la ley hay que reformarla o derogarla. Sin embargo, dicen que todo lo que se está haciendo es para hacer un daño importante a la campaña en este momento del partido de gobierno. Martín. Mira, la ley es verdad que choca con la Constitución. Sin embargo, todos los partidos la aprobaron. Todos los legisladores de todos los partidos, que fue lo que dijo el presidente Luis Abinader. Entonces, si todos los partidos que tienen representantes, eso es uno, aprobaron. Ahora, ¿qué usted cree que pasó ahí, don Martín? Porque esto es como el ABC de la Constitución, porque son artículos que son básicos. No, o sea, es que no es así. Fíjate, cuando todos los partidos políticos tienen un vocero. Ahora bien, ¿qué es lo que ha dicho el presidente de la República? Que él no tenía que decir eso. Sin embargo, ha sido muy abierto. Y digo, bueno, inclusive el consultor jurídico del Poder Ejecutivo ha dicho que si se llega a un consenso y hay que hacerle algunas enmiendas a la ley. Que él dijo en principio que no laceraba la Constitución. Bueno, pero ahí estamos de acuerdo. Pero está bien, eso él podía haberlo dicho, pero lo importante es lo que él mantiene. Y más importante que todo, lo que acaba de decir el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Óyeme, yo creo que lo que él tiene ahí nunca había dicho algo tan correcto. Nos equivocamos todos. Correcto. Nos equivocamos cuando metimos rifeos. Correcto. Nos equivocamos cuando mentimos a gente de transporte. Nos equivocamos cuando se meten gente que no tienen las condiciones y que han sido señalados de alguna manera u otra de que no andan por buen camino. Entonces el presidente del Senado también ha dicho que él estaría dispuesto a, si llega un proyecto de enmienda, porque eso de llevarlo al Tribunal Constitucional, eso a mí no me llena porque el Tribunal Constitucional, a pesar de que tenemos jueces que se va a demostrar que son jueces probos, que lo van a demostrar ellos con la justicia cuando evacuen sentencia en la defensa de la Constitución. Sin embargo, tenemos precedentes. Fíjate, la ley de agua, para ser director de INAPA, había que ser ingeniero. Y esa ley se hizo la reforma y hay un abogado que es el que está dirigiendo hoy INAPA, de manera que con el consenso, yo estoy seguro que el presidente, que lo ha demostrado, va a hacerlo lo que le convenga al país, porque la seguridad nacional está por encima de todo. Y hay que ver cómo a partir del 11 de septiembre de 2001, todo cambió, el mundo cambió. Y en esa ley está previsto lo que es el lavado de activos. En esa ley está previsto el tráfico de armas. Esa ley tiene más luces que sombra. Correcto. Entonces, lo que hay que cambiar, las cosas que laceran a la mayoría, porque las leyes son
para todos. Las leyes no son para un grupo. Y eso de decir de que el presidente Luis Abinader ha hecho una ley para él, pero él se va a ir del gobierno. En el 28 se irá, pero se va del gobierno. Entonces después esa ley va a ser en contra de él, de manera que lo que es que buscar cómo consensuarla y que se deje ahorita de que la sociedad civil, la sociedad de los guardias, la sociedad de todo. Y la ley, lo que pasa es que es en la Dirección Nacional de Investigaciones, ahora de Inteligencia, antes era una dependencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Ahora va a ser directamente porque el director de inteligencia... Ese es uno de los artículos más criticados, bueno, de hecho, es que de la ley. El director de inteligencia no tiene, despacha siempre con el presidente de la República, debe. Porque nosotros, cada una de las instituciones armadas, por ejemplo, el Ministerio de Defensa tiene el J2, la Marina de Guerra tiene el M1, el Ejército de la República Dominicana tiene el G2 y la Fuerza Aérea tiene el A2. Quiere decir que cada una de esas instituciones... Y el C5 también. Bueno, pero el C5 se agregaron, que eso ya... eso no es una institución, eso abarca todo. Sí, pero un organismo de inteligencia. Pero es distinto. Eso va a depender todavía del Ministerio de Defensa, que pasaría ahora a ser un auxiliar del Departamento Nacional de Inteligencia. Yo difiero un poco con usted con relación a que la ley tiene más luces que sombras. Yo creo que todo lo contrario, tiene más sombras que luces, tiene sus luces y es todo lo que usted acaba de magistralmente definir. Sin embargo, cuando en una ley hay derechos que se pueden vulnerar, que son derechos muy propios de ser humano y de profesionales, entonces se evoca a tener un poco más de sombra que luces. Sin embargo, lo importante aquí es que las personas que están llamadas a resarcir esos errores, si se puede decir, nos equivocamos, dice Alfredo Pacheco, están dispuestos a hacerlo. Eso es lo principal aquí, lo importante es eso, y que los sectores de la sociedad dominicana que tienen los ojos puestos en la ley, una ley que al día de hoy está vigente y que todavía puede pasar cualquier situación hasta que no se reformule o que no se derogue, entonces... No está vigente, pero a partir de 90 días, que ya han ido pasando, que entre en vigencia. Que entre en vigencia, o sea, ya eso hay que definirlo de manera, o sea, rápida, eso hay que definirlo, y ya en este mes de febrero... esa ley debe decirse una cosa o la otra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a reformular? Hay varios proyectos de ley, de hecho, que han depositado en el Congreso para que el Congreso lo estudie y vea cómo se pueden modificar. Creo que Participación Ciudadana depositó un proyecto de ley. Finjus, correcto. Pero la misma Constitución, lo que pasa es que hay que leer todo. La misma Constitución, y ellos no lo quitaron, establece que si tus derechos son violentados, tú puedes ir donde un juez. Claro. O sea, la misma Constitución, pero hay algo más. Señores, óigame, cuando era este señor, ¿cómo se llama? Que le dicen Domínguez Brito. Francisco Domínguez Brito. Él hizo una resolución para pincharle los teléfonos a la gente. Correcto. Sin ser un juez. Sin ser un juez. Ahora, ¿qué puede tener la ley? Que algunos críticos dicen que para las compañías privadas que hoy existen, la ley no contempla ningún tipo de penalidad. Ahora, yo le voy a decir algo. Pero óyeme esto, que para las personas que le encanta, y le recuerdo a su mamá a ellos, pinchar teléfono, esa ley no contempla, ¿verdad?, penalidad para esa compañía. No, ahora bien, yo pienso que venir a decir, porque esa ley esa ley está desde 2017. Sin embargo, con esta ley
se tiene la potestad, ese organismo de inteligencia tiene la potestad de ir, por ejemplo, a una empresa, vamos a decir telefónica, por ejemplo, a una empresa telefónica y decirle, deme datos de tal o cual persona, de tal o cual compañía, de tal o cual empresa, pública o privada, sin la orden de un juez. Eso es lo que dice la ley. Óyeme, entonces, tú eres muy joven, mira, hace 30 y pico de años, 40 años, tú te encontrabas que solamente estaba Codetel, tú te encontrabas con guaguita, con los mismos logos de Codetel, en cierta área de la ciudad, punchando teléfono. Quiere decir que la ley hay que hacer las reformas, pero esa ley, repito, no fue una ley que el presidente hizo a su medida. Los legisladores de todos los partidos políticos, y por eso hemos reiterado que Pacheco ha sido bastante explícito, y el presidente de la República, ¿qué es lo que ha dicho? No lo politicen. ¿Y por qué él dice que no lo politicen? Correcto. Porque ahí estaban todos los partidos políticos. Si los demás partidos políticos, inclusive no había ni siquiera una mayoría, fueron 77 legisladores del Partido Revolucionario Moderno, los demás fueron de la oposición, todos. Y todos aprobaron la ley. Entonces, a mí se me ocurre que el Ministerio de Educación debe demandar profesores para alfabetizar muchos legisladores. El Ministerio de Educación Superior, sí. Ciencia y Tecnología. No, porque no llegan ahí. No. Educación básica. Educación básica para que lo enseñe a leer. Eso es grave lo que está diciendo. No es grave, porque si ellos no leen, porque ellos no saben leer. Se supone que no la leyeron. Entonces, si no la leyeron... Usted sabe que hubo algo que me llamó mucho la atención y esto lo denunciaron algunos legisladores. No recuerdo si eran legisladores de la oposición, algunos legisladores, imagino que sí, y es que el proyecto de ley que se aprobó en el Congreso fue diferente al que llegó, o sea que el anteproyecto de ley que se aprobó fue diferente al que se promulgó. O sea, que habían artículos que contenían textos diferentes a lo que se promulgó. Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención porque esto implica mucho todo lo que tiene que ver con la seguridad jurídica del Congreso Nacional y con todos sus funcionarios y con todos los que están llamados a llevar a cabo el protocolo que yo estoy consciente de que ese protocolo que se lleva en el Congreso Nacional con relación a lo que establece un proyecto de ley, cuando va a comisiones, cuando va a los diferentes organismos dentro del mismo Congreso, pues entonces eso es algo que resultó un poco como medio disparatoso, porque nosotros conocemos que en el Congreso Nacional hay un protocolo que se lleva a cabo tanto cuando entra un anteproyecto de ley, cuando se lleva a comisión, cuando se estudia, las comisiones que los estudian, las comisiones que lo aprueban, etcétera, etcétera. Entonces, yo entiendo que eso fue como un poco disparatoso. Bueno, es que el hecho de que se diga que lo que se aprobó en el Congreso fue diferente a lo que se promulgó. ¿Tú sabes como que no tiene sentido? ¿Tú sabes lo que es un disparate? Un disparate. No, ¿por qué es un disparate? Algo que no tiene sentido. No. Algo que no tiene sentido. Oye lo que es un disparate. Un disparate que tú haces un disparo a esa silla y le pega al techo. Entonces eso es disparate. O sea, tú disparate, pero tú iba dirigida a esa silla. Yo no había visto el disparate desde ese punto de vista. No, por eso es que página para la izquierda. Página para la izquierda, tú eres un joven. Disparate. Don Martín, me está mandando a leer igual que los legisladores. Entonces, lo de ellos no solamente así hay. Y cuando la Barri, el 97% para la Barri de los beneficios y el 3% para el Estado, para todos nosotros. Entonces, ¿qué pasó ahí? Tampoco lo leyeron. Entonces va a haber que legislar para que... Y esta no es la primera vez que surte ese disparate, como usted dice, de que bueno, los legisladores que cuando se forma una situación con alguna ley importante,
Bueno, eso es lo que ellos tienen debajo de la manga, pero que entonces si usted no tiene tiempo para leer un anteproyecto de ley, de consensuarlo, de investigarlo, de compararlo, pues entonces ¿qué es lo que están haciendo? O sea, ¿cuál es el trabajo de un legislador? Y yo voy, porque tuve la experiencia, el artículo 37, que es la Constitución, la defensa de la vida, del nacimiento hasta la muerte natural, Danilo la promulgó y nosotros lo llevamos, los abogados católicos, al Tribunal Constitucional y allá le ganamos. Pero en este momento donde estos jueces son nuevos y que el presidente se ha despojado de las facultades que tiene de promulgarla y ha permitido un consenso, yo pienso que lo más importante es, como dice y expresa, que antes de que termine el mes, el presidente llame, convoque de nuevo antes del 27, para que el 27 de febrero, en su memoria, él pueda decir lo que se hizo con la ley. Ya nosotros tenemos ahí a un hombre que sufrió mucho en la campaña, a un hombre que le quisieron destruir la vida, y ese hombre, ahora todos los partidos políticos hablan de él, todos los partidos políticos se refieren a él, pero tenemos a otro hombre que se inició de una manera triste, que llamaba mucho la atención, que fue para mí el presidente Camaño, que se inmoló ahora en una fecha como hoy, como estos días, viniendo a Playa Caracoles, mírenlo ahí, y Camaño, que pudo haberse quedado tranquilo, que pudo haber vivido una vida de príncipe, vino y se inmoló por nosotros. Vayan todos los parabienes para ese héroe nacional llamado Francisco Alberto Camaño. Pero tenemos, y es bueno ver, Yani, este otro hombre que fue maltratado, que fue dañado, que cuántas cosas le hicieron a este hombre. Y vamos a ver si producción lo tiene para ver los pensamientos de este hombre. José Francisco Peña Gómez. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutiles, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo. Entonces, José Francisco Peña Gómez fue un hombre que, oye, me lo dio todo por este país. Un hombre que vivió una vida austera, un hombre que todo el Partido Revolucionario Dominicano, él fue la chispa inspiradora, con esos discursos llenos de energía positiva y de verdades. Un verdadero embajador de la República Dominicana. Cuando él hablaba de su amigo Mitterrand, de su amigo el presidente de Suiza, hablaba del ministro de Inglaterra. Entonces se dio a conocer este país con ese gran líder de masa, José Francisco Peña Gómez. Y nosotros hoy, por cierto, vamos a terminar el programa con una reflexión para lo político. Adelante, Yani. Bueno, tenía en mente hablar de otras cosas con relación al tema de la Junta Central y el llamado al voto ahora el próximo 18 de febrero,
Pero la reflexión para los políticos es, señores, que iniciamos el programa hablando sobre las deslealtades y sobre las marañas de campaña que se están llevando a cabo ahora. El llamado para los políticos, para sus seguidores, más que a los dirigentes, para sus seguidores, es que traten de hacer una política con contenido positivo para la sociedad. Hablen de las propuestas que tienen ustedes para la sociedad. Hablen de qué yo puedo, como Gianni, Filpo, representar para una comunidad que yo entiendo debo dirigir, y si yo tengo la capacidad de hacerlo, ¿cómo lo voy a hacer? Hablen de qué ustedes tienen coordinado para la juventud de la dominicana, que es mucho la que le corresponde votar ahora, para las mujeres dominicanas, para los profesionales dominicanos, para la gente que realmente queremos construir un país en donde nuestros hijos digan mañana que tienen el derecho de vivir en una sociedad digna. Señores, el programa ha terminado, siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Con esta reflexión de José Francisco Peña Gómez terminamos el programa de hoy.